Bienvenidos a El Reloj de Dios. Las noticias actuales con el enfoque bíblico que muestra nuestro tiempo y ubicación. El enfrentamiento entre palestinos y la policía israelí en la explanada de las mezquitas. A medida que la guerra continúa, el número de personas que huyen. Hola, bienvenidos al Reloj de Dios por Rema Estéreo y Rema TV. Gracias por estar en sintonía una vez más. Soy Elsa Mariana García y junto al apóstol Sergio Enríquez les damos la más cordial bienvenida. Hoy hablaremos de diferentes aspectos que pueden bendecir nuestra vida a través de comprender lo que está pasando en el mundo y lo que dice la Biblia con la guía del Espíritu Santo. Apóstol, una vez más les saludamos. Hoy nuestro tema, enfermedades emergentes, entre otras cosas. ¿Cómo está usted? Muy bien, Elcita, muy a la expectativa de todas las cosas que Dios está haciendo y que Dios hará, ¿verdad? Sabiendo que cualquier cosa que parezca mala incluso, Dios está en control, que no ha sufrido ningún golpe de estado, que Él sigue sentado en su trono y que Él tiene todas las cosas bien calculadas y como dice Romanos 8:28, todas las cosas ayudan a bien a los que amamos al Señor. Basados en esta premisa que es verdadera, pues estoy bien, tengo una buena expectativa de las cosas que vendrán y aunque el cuerpo se vaya desgastando día con día, como dice la Biblia también, el hombre interior se va renovando. Así que ese hombre interior es el que está rebosando de alegría y a veces se pasa trayendo al alma y al cuerpo también, ¿verdad? Lo cual termina siendo sí, importante. El cuerpo no aguanta nada, pero el espíritu sí. Sí, Amén. se mantiene joven, eso es lo más importante. Bien, hoy, como decía al inicio, vamos a hablar de las enfermedades emergentes y, apóstol, hay que reconocer como pueblo de Dios que este es un grave problema. Pero ¿por qué estamos viviendo todo esto? ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo a través de tantas enfermedades que hoy estamos viendo en nuestros hijos, nietos, vecinos, padres, en todas partes? Sí, bueno, la enfermedad está desde el principio, ¿verdad? Desde el momento en el que el hombre pecó y entró el pecado al mundo, entró la muerte. Cuando entró la muerte, pues entraron sus auxiliares. Y en la Biblia a las enfermedades muchas veces se les llama las doncellas de la muerte, ¿verdad? Y contra ellas hay que batallar. Entonces, durante todas las épocas, la muerte ha campeado con diferentes enfermedades o bien con otros tipos de cosas que provienen de la maldad del corazón humano, ya no solamente del pecado que desequilibró el mundo. Digamos, por ejemplo, cuando hablamos de guerras bacteriológicas, uno pensaría que la guerra bacteriológica empezó en la Primera Guerra Mundial, cuando los alemanes y los ingleses estaban tratando de ganar terreno en los terrenos de Francia. Pero realmente la guerra bacteriológica como tal data desde la Edad Media. Porque cuando agarraban a una persona que tenía una enfermedad infectocontagiosa, viral, virulenta, por decir algo, la peste bubónica, por decir algo. Sí. Entonces lo que hacían era que en la catapulta, en vez de poner una piedra, ponían al muerto, al que había muerto de esa peste. ¿Va? Wow. Entonces lo soltaban, lo tiraban dentro del castillo que estaban asediando y se moría toda la gente. ¿Va? Era una guerra bacteriológica. Entonces, pero era utilizado los microorganismos sin que ellos supieran que fuera un microorganismo para matar a la mayoría de las personas. Eso les iba a repercutir a ellos mismos en contra, al final de cuentas, ¿verdad? Sí. Pero no lo sabían. Es más o menos como la destrucción nuclear, que destruyen y no saben que se están destruyendo a sí mismos. Bueno, y de paso nos llevan a todos. Entonces, la enfermedad siempre ha existido, esa doncella de la muerte. Y por causa de la maldad del corazón del hombre, que la Biblia dice que el corazón del hombre es malo desde su juventud, por esa causa se ha ido incrementando. Entonces, exactamente al igual que terremotos,
erupciones volcánicas, maremotos, se han venido incrementando con el paso del tiempo. Digamos, no había tantos terremotos en los siglos anteriores, como decir, en la Edad Media, ya que mencionamos la Edad Media, como las que empezaron a haber después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces se empezó a dar con mucha más frecuencia y se empezaron a activar todas las fallas mundiales, y con ellas también, pues al movimiento de las capas tectónicas también se empezaron a activar muchos volcanes, incluso de los cuales algunos parecía que estaban inactivos, ¿verdad? Y otros que se esperan que en algún momento estallen, ¿verdad? Y uno ora y dice, Señor, ten misericordia. Yo por lo menos sí. Por ejemplo, en Estados Unidos hay un volcán que todo el mundo hoy sabe que va a estallar, lo que pasa que no saben cuándo. Y están calculando que podría destruir la mitad de los Estados Unidos. Es el Yellowstone, ¿verdad? Sí, claro, que es muy famoso, ¿verdad? Claro. Entonces, de la misma forma, las enfermedades han venido incrementándose. Así como se incrementaron los terremotos, así como se incrementaron las erupciones, así como se incrementaron los maremotos y algunas otras cuestiones, la mortandad por causa de las armas nuevas, así también las enfermedades se fueron poniendo más pandémicas, sí. Endémicas, epidémicas, de tal manera que afectan con mayor frecuencia a muchas más personas. Ahorita que está esta enfermedad que coleteando supuestamente que es el COVID-19, se habla ya de una pandemia ocasionada por 3 microorganismos. Incluso le están diciendo, en vez, se inventaron un nombre, así como pandemia, ahora es tridemia, claro. porque está siendo empujada, por decirlo así, por 3 microorganismos. Entonces eso se sigue evolucionando y se suman a los diferentes escenarios escatológicos como para dar un aviso. Digamos, la Biblia narra en el libro de Apocalipsis capítulo 16, cuando son los derramamientos de las copas. En ese momento la iglesia ya no debería estar en la tierra, pero yo hago referencia a que ahí dice que se derrama la copa sobre el sol, sobre la tierra, sobre el trono de la bestia, etc., sobre los ríos, sobre el mar, pero dice que cuando se derrama sobre el sol, por poner el ejemplo, se le da al sol quemar a los hombres. Entonces, eso en los términos contemporáneos, nosotros tendríamos que reconocer que es una destrucción completa a la capa de ozono que le va a ocasionar al hombre, cáncer de piel, sí, más frecuentemente de lo que hasta ahora se conoce. Pero eso lo ponen hasta en la tribulación y dice que el hombre no se arrepiente. Esa es otra enfermedad del alma, ¿verdad? Entonces, pues así estamos en este momento, y yo creo que es importante que reflexionemos y que no metamos la cabeza en un agujero como si fuéramos el avestruz, pero también es importante, y ese es el papel de nosotros, no ministrarle miedo a la gente, sino que es una advertencia. Es más o menos como que si yo voy en una recta manejando mi carro raudo y veloz, aleluya, y de repente yo miro un gran rótulo que dice reduzca velocidad porque viene una curva peligrosa, ¿verdad? Y entonces yo no voy a pensar que ese anuncio me está amenazando. Esto es como me amenaza. No, simple y sencillamente alguien me está haciendo el favor de advertirme. Exactamente, de decir lo que podría ocurrir si sigue con la misma velocidad, tiene que hacer una pequeña reducción. Hablando de eso, justamente de lo que ocurre cuando vemos enfermedades, claro que todos nos preocupamos, pero nada como saber exactamente lo que está ocurriendo y qué podemos esperar. Hablando de las enfermedades, hemos hablado de las enfermedades emergentes que tienen que ver con el COVID, con la viruela del mono, entre otras, pero ahora nos preguntamos, ¿hay nuevas enfermedades acaso y no nos hemos dado cuenta como cristianos? Y de ser así,
cómo entenderlas, cómo nosotros tratarlas y vivir con ellos con ayuda de Dios. Vamos a ir ahora mismo, para que tengamos un contexto respecto a esas enfermedades, a ver un material y regresamos para conversar al respecto. Enfermedades emergentes. Los virus, las bacterias y los parásitos son organismos vivos que viven alrededor de nosotros. Se encuentran en el agua, la tierra, en las superficies de alimentos, materiales con los que estamos constantemente en contacto, entre muchos otros sitios. Entre animales, los virus, los parásitos y bacterias pueden contagiarse por medio del contacto con superficies contaminadas o con una alta carga viral, mientras que puede haber contagios de animales a humanos a través de la ingesta de alimentos o agua contaminada. Meningitis. La meningitis es una inflamación de las capas de tejido que cubren el encéfalo y la médula espinal, o la meninges, y del espacio que contiene el líquido situado entre las meninges. Puede estar causada por bacterias, virus u hongos, por trastornos que no son infecciones o por fármacos legales o ilegales. En Durango, México, se reportó un brote de meningitis. Han muerto 22 personas y 71 casos más se han confirmado. Neumonía. Puede ser causada por virus, bacterias u hongos. Esta enfermedad es la responsable del 15% de todas las defunciones de menores de 5 años. Puede ser tratada con antibióticos, sin embargo, solo 1/3 de los niños que la padecen reciben de los medicamentos que necesitan. Las áreas más afectadas son África subsahariana y Asia meridional. Es la principal causa de mortalidad de niños entre 0 y 5 años y la epidemia más ignorada del mundo. Hepatitis. Una amenaza silenciosa. Se estima que más de 57% de los casos de cirrosis hepática y el 78% de los casos de cáncer hepático a nivel global son debidos al virus de hepatitis B o C. Estos virus producen una inflamación en el hígado y los síntomas comunes son fiebre, náuseas, vómitos, dolor abdominal, erupción cutánea, ictericia y pérdida del apetito. Influenza H1N1. Este virus es una combinación de virus de cerdos, aves y humanos que enferma a los humanos. Durante la temporada de gripe 2009-2010, la cepa H1N1 causó en los seres humanos una infección respiratoria a la que se denominó comúnmente gripe porcina. Dado el gran número de personas que se enfermaron en todo el mundo, en 2009 la Organización Mundial de la Salud, OMS, declaró que la gripe causada por la cepa H1N1 era una pandemia. Virus Anta. Es un virus de alta mortalidad que es transmitido por el ratón de cola larga. La infección por este virus es una enfermedad zoonótica que en los seres humanos produce una enfermedad respiratoria de inicio abrupto con posterior compromiso cardíaco, denominada síndrome cardiopulmonar por antavirus, con una letalidad promedio en los 5 años de un 28%. Rotavirus. El rotavirus es una infección vírica del tubo digestivo que puede causar deshidratación grave e infección gastrointestinal en los niños pequeños. Arenavirus. Es contraído por estar en contacto directo con los roedores. Hay 8 grupos de arenavirus que generan enfermedades leves o graves. Está el virus de Junín, el virus Machupo de Bolivia, el virus Guanarito de Venezuela y el virus Savia de Brasil, entre otros. Todos causan fiebre hemorrágica viral. Enfermedad de Lyme. Es un padecimiento bacteriano provocado por la picadura de diferentes especies de garrapatas. Sin embargo, la bacteria que causa la enfermedad se desarrolla principalmente en roedores. Bien, acabamos de ver un material que nos da un contexto de las enfermedades que en este momento se están registrando en el mundo. Apóstol, algunas enfermedades son conocidas, otras son nuevas. ¿A qué nos estamos enfrentando los seres humanos? Sí, bueno, en el reportaje vimos muchas enfermedades que no se conocen, pero hay otro montón de enfermedades que tampoco se conocen y algunas que son rebrotes de enfermedades que supuestamente ya habían sido pues erradicadas. Por ejemplo, la viruela, no viruela del mono, sino que la viruela supuestamente ya había sido erradicada y me parece que se guardaron algunas muestras del microorganismo que las ocasionaba en algún laboratorio, no sé si de Estados Unidos o Europa lo tienen. Eso es
esto es bien delicado, porque muchas veces el hombre lo que hace son armas biológicas, ¿verdad? Y entonces, como se teme que fue el coronavirus, como se teme que fue el SIDA, ¿verdad? En la cual se echan la culpa a las dos grandes potencias, bueno, las dos grandes potencias antiguas, porque ahora ya está la China también, ¿verdad? Y se acusan mutuamente. Entonces, yo estaba investigando que hay un brote de hepatitis en Europa, que es virulento también, que hay tuberculosis que está brotando y que es incontrolable, que hay bacterias que les llaman superbacterias, ¿verdad? Que su memoria genética ha logrado de alguna manera evadir a los antibióticos. Y entonces estamos en una guerra con el microcosmos, ¿verdad? Que son los causantes de estas enfermedades infectocontagiosas. Porque, como bien dijimos, existen diferentes clases de enfermedades. Existen las enfermedades iatrogénicas, ¿verdad? Que vendrían a ser las enfermedades causadas por los mismos medicamentos, ¿verdad? Los efectos secundarios. Sí. Entonces sale a veces peor el remedio que la enfermedad, ¿verdad? Sí. Digamos, y el hombre, en su afán de ir investigando y del comer del árbol del conocimiento, avanza siempre un paso más, se mete en terrenos que ni siquiera están en pañales, ¿verdad? Como la genética. Y entonces ahí empiezan a trastocar cosas que al final de cuentas tienen efectos secundarios nocivos. La Biblia nos deja ver que antes de la creación humana hubo una creación en la tierra, por lo menos una creación antes de la humana, y que según Eclesiastés capítulo 1, versículo 5, lo que nosotros estamos viviendo no es nada nuevo, no hay nada nuevo bajo el sol. Todo lo que sucedió ya sucedió en el pasado, dice la Biblia. Y cuando nosotros nos vamos a Apocalipsis, nos damos cuenta que existen bestias espantosas que salen del abismo, que son mezclas genéticas, ¿verdad? Unas langostas que tienen pelo de mujer, dientes de león, alas de langosta, colas de escorpión. Pero las está viendo literalmente Juan, ¿verdad? Y salen del abismo, que cuando nosotros investigamos el contexto bíblico, dice que en el abismo se guardaron, como que Dios encerró en el abismo todas esas criaturas y a los que las hicieron. Entonces, lo único que yo puedo pensar es, en algún momento, la creación anterior hizo mezclas genéticas. Por eso es que se habla, digamos, la mitología griega y otras mitologías hablan de centauros, que es una mezcla, de pegasos, ¿verdad? Habla de minotauros, habla de sirenas, habla de sátiros, ¿verdad? Que eran mitad cabra y mitad hombre. Hablan, pero lo interesante es que hablan de una mezcla. Entonces, la genética, el hombre la está explorando en este momento, a tal punto que hay productos vegetales que les han ido introduciendo genética animal para sobrevivir a las heladas, etc. Entonces, todo eso repercute en enfermedades que jamás se habían visto en la Tierra. Hay enfermedades que serían iatrogénicas también, pues las que ya dijimos, pero hay otro tipo de enfermedades que son producto del cambio climático, hay otro tipo de enfermedades que son producto de la radiación. Híjole, hay una cantidad y son nuevas y que nunca se habían dado, jamás hay enfermedades que vienen entonces como consecuencia de la alimentación, de la medicación, del medio ambiente que no tenían nuestros bisabuelos. Exacto. Que ellos respiraban un aire más puro que el nuestro, pero que estaban expuestos a otro tipo de enfermedades. El problema es que ahora hay nuevas y aquellas que eran viejas están resucitando, están resurgiendo. Ahora, tenemos que ser bien claros con esto también y hacerle ver
a todos los hermanos que no estamos en las manos, que no nos dejó Dios en las manos de una mente depravada a nosotros para que nos maten con enfermedades. Nosotros estamos en la mano del Señor. Y si sucede algo, incluso de alguna enfermedad, pues le tuvieron que haber pedido permiso a Él primero, porque Él es el que tiene las llaves de la vida y de la muerte. Pero también Dios deja por lo menos 12 fuentes de sanidades. En la Biblia están descritas. Dentro de ellos están los dones de sanidades. Entonces, cuando hablamos de enfermedades, yo creo que deberíamos de hablar también de sanidades, ¿verdad? Porque sí es esperanzador y es un combate, es una pelea de entre reinos, el reino de las tinieblas con el reino de la luz. La palabra que sana, como cuando Jesús le dijeron, di la palabra y mi siervo será sano. Entonces, hay enfermedades, eso es inevitable y nosotros no lo podemos esconder ni lo queremos esconder porque pues ahí está. Pero tampoco se puede esconder que Dios es poderoso y es el creador de todas las cosas y que a Él el Señor Jesucristo le dieron un nombre que es sobre todo nombre que se nombra y que en ese nombre puede haber, de acuerdo a la voluntad divina, sanidades. También está el hecho de que alguien tome Santa Cena en algún momento, dignamente, y le produce sanidad. La Biblia también dice en el libro de Santiago, ¿hay algún enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos. Y dice ahí que lo unjan con aceite. Pero dice algo más. Dice, y si hubiere pecado, sus pecados les serán perdonados. Y en otras palabras, que ahí asocia que puede haber alguna enfermedad relacionada con el pecado. Sí. Y ahí la forma de sanidad sería la confesión del pecado. Y eso lo vemos cuando el Señor Jesucristo sanó a un paralítico y entonces después se lo encontró en el templo y le dijo, no sigas pecando para que no te venga algo peor. Entonces, el tema de la enfermedad y de la sanidad no es un tema simple ni que puede ser tratado superficialmente. Las enfermedades son múltiples, extraordinarias. Otra cosa bien importante es que hay enfermedades que son producto de, como somos seres tripartitos, puede estar un problema en el espíritu humano. Digamos, Ana tenía angustia en su espíritu. Ana, la mamá de Samuel, está escrito en el primer libro de Samuel, capítulo 1. Ella tenía angustia en su espíritu. Esto generaba amargura en su alma. Entonces ya tenía malo su espíritu, tenía enferma su alma, amargura. Y eso la ponía a ella en una condición de esterilidad en su cuerpo. Entonces ella estaba enferma en su espíritu, en su alma y en su cuerpo. Cuando ella llega al templo, ella derrama su alma. Ya no está más angustiada, dice la Biblia. Y como consecuencia, pues tuvo 6 hijos. Wow, ¿verdad? La sanidad. Exacto. Digamos, pero sin embargo, ahora que hablamos de esterilidad, entendemos que en este tiempo hay otra cuestión que yo no sé si la podríamos catalogar como enfermedad, pero que sí es un fenómeno que afecta al cuerpo, en donde la mayoría de hombres, no todos, desde luego, no todos, ¿verdad? Pero debido a la alimentación, tienen bajo conteo de espermas. Y generalmente el que tiene bajo conteo de espermas, el esperma tiene poca movilidad. Entonces, no engendran. Es difícil. No engendran. Entonces, pero eso es algo nuevo, pues. Porque yo me recuerdo que en mi tiempo un montón de mis compañeros los casaron a la fuerza porque le apacharon el ojo a la novia y quedó embarazada la chica. Es sumamente fértil. Sí, entonces, muy y ahora perdieron movilidad y hay bajo conteo. Algo tuvo que haber sucedido. Sí. Mira, digamos, si analizamos lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial y cómo esta terminó, francamente, ya habían derrotado a los alemanes y ya habían derrotado a los japoneses, ya los habían derrotado, pero
la historia la escribe el que gana la guerra. Sí, Entonces dijeron que era importante que se rindieran completamente tirándoles un par de bombas nucleares, una en Hiroshima y otra en Nagasaki. Para terminar de convencerlos. Para convencerlos. Sí. Bueno, que por cierto fue un crimen de lesa humanidad. Pero bueno, como te repito, que el que escribe la historia es el que gana la guerra y no cuenta las atrocidades propias, son las del otro. Entonces, pero lo que yo quería comentar, esto para decir que el hombre es malo, el único bueno es Dios, ¿verdad? Bueno, entonces, cuando se tiraron esas bombas, la radiación dejó afectada por generaciones a la gente que estaba naciendo ahí, que sobrevivieron a la explosión, pero fueron afectados, entonces surgieron enfermedades. Digamos, está reconocido que había un medicamento, que ese sería una enfermedad iatrogénica, había un medicamento que era conocido en su sal base como talidomida. La talidomida, fíjate qué tremendo, porque la talidomida la manejaron, la investigaron, la descubrieron y la lanzaron al mercado para evitar los vómitos de las embarazadas, las náuseas en las embarazadas. Y la talidomida, con el paso del tiempo, a los pocos años, se comprobó que mutilaba a los niños que estaban siendo formados. Entonces de ahí salieron una cantidad de malformaciones en todo el mundo debido a la talidomida. Una demanda millonaria contra aquella compañía y todo. Entonces, pero es una enfermedad de alguna manera. Entonces, ¿por qué hay enfermedades hoy que uno no se explica? ¿Por qué tanto que se habla, por ejemplo, del autismo, cuando, digamos, en la época antigua no se hablaba que un autista? Alguien dirá, lo que pasa es que no se había diagnosticado. No, incluso el SIDA, la primera vez que se reportó fue en la década de los 70. Sí. Podríamos decir que el SIDA es una enfermedad emergente. Lo que pasa, pues, que así es de la época de los 70, ya tiene un poco más de 40 años, ¿verdad? Claro. Pero no existía antes. El problema, repito, es que aparte de las que están viniendo, ya hay otras que están resurgiendo, ¿verdad? Sí. Y el hombre en su carrera por el dominio de todo el globo está permitiendo que haya más y más enfermedades. Y yo creo que al final de cuentas el único que puede resolver esto es Dios. Claro. Ya tiene que haber... por eso dice la Biblia que el cuarto sello le da la capacidad al jinete que va cabalgando aquel caballo bermejo, amarillento. Dice que le da la capacidad para matar con espada, con violencia y con las bestias de la tierra. Entonces, en el programa anterior hablábamos un poquitito acerca de eso, recordándonos que las bestias de la tierra pues, son del reino animal y podrían ser microorganismos, ¿verdad? Esas enfermedades causadas. Aparte de que existen también, como bien mencionaba la señorita, la doctora, en la noticia, de esas enfermedades que se transmiten de animal al hombre, al humano. Entonces, el versículo lo que dice es para matar con las bestias de la tierra. Entonces, ¿de dónde vienen? Digamos, de los roedores, de los murciélagos, el mal de las vacas locas, los mosquitos, los zancudos, que vienen enfermedades que uno a veces hasta las toma como broma hasta que no le dan a uno. Claro. Como el dengue, el chikungunya, el Zika y todas esas enfermedades que tampoco se oían hace mucho tiempo. Sí, ¿verdad? Sí. Y que digamos, por ejemplo, la malaria, que para poder combatirla, pues está siendo causada por una bestia, pongámosle así, ¿verdad? Por un microorganismo. Está siendo causada. Entonces le dan quinina. Y la quinina deja sorda a la gente. O ciega. Claro. Que está peor, ¿verdad? Sí. Entonces, estamos en una especie de vorágine en donde el único que puede poner un alto es Dios. Y el propósito de que nosotros hablemos de esto,
no es de ninguna manera poner en miedo a los hermanos, pero sí en alerta. Exacto. Y decirle a cada uno de ellos, tenemos promesas de parte de Dios. La Biblia dice en Isaías capítulo 53 que cuando el Señor vino, dice que por su llaga fuimos sanados. Ahora, en ese mismo versículo anterior dice que el castigo de nuestra paz fue sobre él. Entonces eso ya habla de alma. Entonces ahora tenemos que enfocarnos en que existen enfermedades del cuerpo, pero también existen del alma. Y entonces ya es otro el origen de la enfermedad del cuerpo, que a esta se le llama otro tipo de enfermedades que son psicosomáticas, porque se somatizan, pues, pero vienen de la psique, vienen del alma. Una persona que está comprobado que una persona que está en un incendio, se incendió su casa y llegan los bomberos y lo logran rescatar a última hora. Aparte de las quemaduras que puede sufrir en su piel, muchas de estas personas les dan úlceras sangrantes. Úlceras, pero dice uno, úlceras en la panza, pues. ¿Qué tiene que ver, aquí. diría uno? ¿Qué Claro. tiene que ver? ¿Acaso el fuego penetró ahí? Pero parecería ser que uno de los miedos más profundos del hombre es el morir quemado. Entonces, cuando ellos vieron aquello, se aceleró su alma, su psique, y empezó a haber una hipersecreción gástrica tan fuerte que les causaron un gran hoyo. Y entonces les tienen que dar tratamiento para la úlcera, un tratamiento antiulceroso al que está quemado. Entonces, la enfermedad tiene muchos orígenes. Bueno, eso, las que se conoce el origen, porque hay otras enfermedades que los médicos le llaman enfermedades de teología desconocida. Y que el médico dice, a saber qué le ocurrió a usted. Ya le hicimos tal examen, tal otro examen, tal otro examen, a saber qué es lo que tiene. Y bueno, pues hace unos meses se lo atribuían al COVID, de plano que es COVID, uno de los síntomas más del COVID. Pero el punto precioso, central de esto, bueno, son dos puntos. Uno, es la proximidad que la enfermedad está marcando del retorno de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Ahorita lo voy a mencionar. Y el otro es que hay sanidad en Cristo Jesús, que Dios dejó muchas formas para ser sanado. Dentro de ellos está la medicina, pero también la oración, la fe, el que alguien llegue delante de Dios. Y también, también la Biblia dice, enfermó Eliseo de la enfermedad que había de morir. O sea, todo tiene su función. Lo que tenemos que estar seguros es que estamos en las manos de Dios y que cuando no nos toca, pues no nos toca. Así es, de hecho hay frases comunes así. Caerán a tu lado 1000 y a tu diestra 10,000, mas a ti no llegará. Yo incluso conozco gente que en esta pandemia toda su casa se infectó y a ellos les tocó atender a cada uno de los familiares y a ellos no les pasó nada. ¿Por qué? Pues porque Dios dijo, no, a ti te voy a dejar sano porque tienes que atender a los demás, o qué sé yo. Se necesita un enfermero en casa. Sí, y no necesariamente quiere decir que él es el Superman, porque puede ser que se enferme más adelante de otra cosa y los que no se enfermaron lo cuiden. Entonces, el tema es un poco escabroso, pero tenemos que abordarlo con la fe. Sí. Con la fe en el Dios Todopoderoso. Apóstol, y muchos se preguntarán la relación, usted mencionaba algo parecido a esto, pero la relación del pecado con la enfermedad. Y en este momento podríamos decir que se está presentando más porque estamos pecando mucho más que antes y por eso esta vorágine de nuevas enfermedades. Yo creo que sí. Digamos, Deuteronomio capítulo 28, el capítulo se divide en dos partes, en las bendiciones y en las maldiciones. Dice, sucederá que si obedeces todos los mandamientos que yo te doy, vendrán estas bendiciones sobre ti. ¡Pau! Se dejan venir todas. Bendito serás en la ciudad, bendito serás en el campo, bendito será el fruto de tu ganado. Y una bendición extraordinaria que creo que son 10 versículos. No me recuerdo exactamente cuántos, pero
Entonces de repente dice, pero sucederá que si no tratas de cumplir estos mandamientos, estas serán las maldiciones que vendrán sobre ti. Entonces empieza a hacer una serie de maldiciones dentro de las cuales dice, te heriré con tisis, te heriré con ceguera, te heriré, fíjate que hay uno que dice, te heriré con locura. Y francamente, si nosotros tuviéramos un poquitito más de mente amplia para entender lo que hacen, por ejemplo, los médicos y lo que hacen los psicólogos o psiquiatras, porque a alguien le dicen vaya al médico y no se opone. A alguien le dice vayan al dentista, no se opone. Vayan al oftalmólogo, no se oponen. Vayan a las especialidades, todo lo que se relaciona con el cuerpo, pues se pondrán un poquito, pero van. Pero si alguien le dice, vaya con el psicólogo, ellos inmediatamente dicen, no estoy loco. Se ofenden. Yo no estoy loco, ¿cómo voy a ir con el psicólogo? Pero yo les aseguro que sí están locos. A ver, no, eso ya es una ofensa. No, bueno, yo les aseguro que de la misma manera como tenemos necesidad de un profesional que estudió las cosas referentes al cuerpo, lo hay de gente que más o menos logró indagar un poquitito en la psique, en el alma. Y entonces hay mucha gente que no tiene salud mental. Muchísima gente, más de lo que nosotros nos imaginamos, gente que la vemos normal, pero que están locos de alguna manera. Porque, vamos a ver, la locura en la Biblia se define de diferentes formas. Digamos, hay un profeta que la Biblia dice que el Señor utilizó a una bestia, a una burra, para frenar la locura del profeta. Digamos, otro profeta, un buen profeta, viene y le dice a Saúl, locamente has actuado. ¿Qué era lo que había hecho aquel? Tendríamos necesidad de escribir muchas cosas, pero entonces la locura no es lo que la gente piensa, que se sienten Napoleón y que están así todo el día y con un sombrero de almirante. Claro, no. Pero hay una cantidad de gente, pero gigantesca, que no tiene salud mental. Claro. Entonces, pero sale eso por lo que dice Deuteronomio 28. Sí. Te heriré con locura, te heriré con ceguera, te heriré con angustia, dice. Uno de los regalos más grandes que Dios nos ha dado es la paz. Sí. Es más, viene la resurrección del Señor Jesucristo y cuando Él se presenta a los discípulos, paz a vosotros. Y el saludo que nos manda a decir a todos nosotros cuando llegamos a visitar algún sitio donde nos reciben es paz a vosotros. Como que la paz está íntimamente vinculada con el bienestar mental que a su vez va a repercutir incluso en el cuerpo. Yo me recuerdo que leí en algún momento que la gente que es feliz y que lo manifiesta con risa, con sonrisa, con carcajada, se enferma menos que los que no lo hacen. Entonces, ¿qué misterio? ¿Cómo nos hizo Dios? La creación es impresionante. Absolutamente. Y tenemos que ver eso. Apóstol, vamos a hacer una pausa para poder regresar en un momento y hablar justamente de lo que usted ahora estaba explicando, las enfermedades mentales y qué relación tiene eso con lo que está ocurriendo en nuestra alma y qué nos dice la Biblia respecto a eso. No se vayan, volvemos con eso y más en el Reloj de Dios. En un momento regresamos con el Reloj de Dios. Estamos de vuelta con el Reloj de Dios. Antes de hacer la pausa hablábamos de las enfermedades mentales. ¿Qué tiene que ver eso con el alma, el pecado y qué dice la Biblia al respecto? Vamos a ver la noticia y regresamos con esto. Enfermedades o trastornos mentales. Enfermedad mental, también denominada trastorno de salud mental, se refiere a una amplia gama de afecciones, es decir, trastornos que afectan el estado de ánimo, el pensamiento y el comportamiento. Son ejemplos de enfermedad mental la depresión, los trastornos de ansiedad,
los trastornos de la alimentación y los comportamientos adictivos. Muchas personas manifiestan problemas de salud mental de vez en cuando, pero un problema de salud mental se convierte en una enfermedad mental cuando los signos y los síntomas se hacen permanentes, causan estrés y afectan la capacidad de funcionar normalmente. El estrés es un conjunto de respuestas neuroendocrinas, inmunológicas, emocionales y conductuales. Esta condición puede ser una respuesta no específica de nuestro cuerpo sobre las demandas ejercidas. Representa un esfuerzo adaptivo frente a un conflicto. Por lo general, va acompañado con alteraciones físicas que activan el organismo. TDAH es un trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Afecta a 1 de cada 20 jóvenes en el mundo. De acuerdo a estadísticas, es más frecuente en niños que en niñas. Se caracteriza por ser un trastorno que afecta a la zona neurológica de una persona. También hay variaciones en el comportamiento, los impulsos, las personas tienden a ser olvidadizas, inquietas, desorganizadas, entre muchos síntomas. Síndrome de Asperger. Es un trastorno del desarrollo que está incluido dentro del espectro autista. Afecta la interacción social recíproca, comunicación verbal y no verbal. Resistencia para aceptar el cambio, inflexibilidad en el pensamiento, campos de interés estrechos y absorbentes. Trastorno bipolar. El trastorno bipolar es una afección del estado de ánimo que puede provocar cambios de ánimo intensos. En ocasiones puede sentirse extremadamente animado, eufórico, irritable o con energía. Esto se conoce como episodio maníaco. Otras veces puede sentirse deprimido, triste, indiferente o desesperanzado. A esto se le llama episodio depresivo. Puede tener síntomas maníacos y depresivos a la vez, también conocido como episodio mixto. Esquizofrenia. Los pacientes con estos padecimientos presentan síntomas como delirios, alucinaciones, lenguaje y conducta desorganizada y comportamiento catatónico. Depresión posparto. Muchas mujeres, después de tener un bebé, sufren sentimientos fuertes de tristeza, ansiedad, preocupación, cansancio y duran determinado tiempo después del parto. Pueden experimentar también irritabilidad, desánimo, infelicidad o mal humor. Psicosis posparto. La psicosis posparto es uno de los trastornos mentales más severos que pueden aparecer después de dar a luz. Los síntomas suelen incluir insomnio, reactividad del estado de ánimo e irritabilidad, con la consiguiente aparición de síntomas maníacos, depresivos o mixtos. Se asocia a un mayor riesgo de suicidio y de infanticidio, por lo que pueden aparecer ilusiones de homicidio altruista junto con el suicidio de la madre. Bien, estábamos viendo un material acerca de las enfermedades mentales y por supuesto que surgen muchas preguntas acerca de eso. Claro que hace un momento tocábamos el tema acerca del pecado y su relación con la enfermedad, pero también sería importante no dejar fuera lo que tiene que ver los demonios respecto a la manifestación de una enfermedad y explicarlo de nuevo a la luz de la palabra, apóstol. Sí, yo insisto que el tema de las enfermedades y la sanidad, que pues las enfermedades son la contraparte de la sanidad, ¿verdad? Tiene que ver, no es un tema que se pueda ver con superficialidad, ¿verdad? Se tiene, creo yo, que investigar por el espíritu, tener discernimiento. En algunas personas le atribuyen una enfermedad al pecado, parejo. Sí. Parejo. Entonces, tiene tal enfermedad, está en pecado. Por ejemplo, el libro de San Juan, capítulo 9, dice que el Señor pasó por cierto lugar y había un ciego en nacimiento. Los discípulos le dijeron, Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Para que naciera ciego. Como un castigo. Sí, como un castigo. Entonces, según la mente de ellos, aquí hayan dos cosas que tendríamos que analizar. Una de ellas es enfermedad como consecuencia del castigo. Esa era la mentalidad farisaica, legalista. Y era la ampliamente aceptada.
La otra que es bien impresionante es una enfermedad para la cual fue designada esa persona antes que naciera. O sea, ¿cómo podía haber pecado él para nacer así? Claro. Porque eso es lo que preguntaron. ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres para nacer así? ¿Cómo podía él pecar para nacer de esa manera? Entonces, eso hay que considerarlo también, porque puede ser el origen de una enfermedad. Entonces, la respuesta del Señor les dijo, ni este pecó, ni sus padres pecaron. Pero nació así para que fuera glorificado el nombre de Dios. Entonces, ¿cuál era la etiología de la enfermedad? El propósito divino de que él fuera a ser sanado en debido momento y Dios fuera a ser glorificado a tal punto que después de muchos años nosotros lo mencionemos y le demos gloria a Dios de lo que el Señor hizo, un hombre que fue sanado de ceguera de nacimiento. Ok, entonces, pero ahí es como consecuencia del pecado. Entonces, aquí podríamos ver enfermedad porque los papás pecan. Y eso la misma ciencia lo dice. Una madre está esperando bebé, no puede fumar, no puede tomar vino, no puede drogarse porque le va a afectar al bebé. Sí. Entonces eso le llamamos nosotros enfermedades ancestrales. Claro que se les dicen congénitas, pero desde el punto de vista cristiano, son ancestrales. Sí. Por eso, entonces, ¿qué es lo que hay para remediar esa situación? La Biblia dice, vosotros fuisteis rescatados de la vana manera de vivir que heredasteis de vuestros padres. Entonces, se puede romper un círculo de enfermedad, un vínculo de maldad, se puede romper para que venga la sanidad sobre el niño. Esto también lo vemos cuando el Señor Jesucristo manda a traer al burrito sobre el cual iba a cabalgar para poder entrar a Jerusalén, que desataron a la mamá. No desataron al burrito hijo, por decirlo así, claro, sino que al desatar a la mamá, el burrito se fue tranquilo en libertad. Entonces muchas veces a quien hay que ministrar es a la mamá o al papá y no necesariamente al niño. Y eso repercute en lo otro. Por eso digo, el tema es apasionante y no se puede ver superficialmente. Pero tú mencionabas, aparte del pecado, que pues ahí vemos el texto bíblico, enfermedades que son causadas por demonios. Sí. Porque es que mira, hasta ahorita hemos hablado el elemento humano, el elemento físico, el elemento natural, ¿verdad? Los microorganismos y todo eso. Pero no se puede desatender también que demonios pueden causar enfermedades. Que pueden ser confundidas y que no se puede jamás de los jamases generalizar. Sí. Por eso tiene que haber un discernimiento de un ministro con Urim y Tumim. Cuando digo eso, con discernimiento de espíritu en una opinión colegiada, porque no se está hablando de cualquier cosa. Cuando se habla de una persona, se está hablando de una vida. Entonces tiene que haber una consultoría, por decirlo así, entre diferentes ministros. Por ejemplo, y digo esto antes de mencionar el ejemplo bíblico que quería mencionar, porque es importante. Un muchacho que tiene ataques epilépticos. Entonces ahora nosotros vamos, y en este tiempo, y la epilepsia, pues según el médico la va a tratar con medicamentos específicos que ellos conocerán, ¿verdad? Y les van a dar ese medicamento de por vida. Sin embargo, debemos de considerar que eso puede ser ese desequilibrio, ese desencadenamiento eléctrico que hay a nivel cerebral, puede ser causado por un demonio. Porque ahí el Señor reprende al demonio, porque el niño era epiléptico. En unas versiones dice lunático. Wow. O sea, ya es un problema de la mente, mental, sí. ¿Verdad? Pero que el Señor dice que es un demonio. Entonces,
yo quiero hacer esta salvedad, ¿verdad? Que no toda la gente que tiene epilepsia o no está bien ubicada mentalmente necesariamente está endemoniada. No, por favor, no van a salir diciendo que yo dije eso, porque no es eso lo que yo digo. Pero tampoco puedo descartar eso, que tanto una enfermedad mental como la epilepsia, como lo que dice la Biblia, el lunático, o que afecta pues el cerebro, aunque no sea la mente, porque es distinto el cerebro a la mente, puede ser ocasionada por un demonio, por un espíritu inmundo. No solo eso, un demonio puede empujar a alguien a que cometa pecados que lo va a conducir después a una enfermedad. Tenemos otro ejemplo bíblico, hay una referencia cuando el Señor entra en una sinagoga y mira a una mujer que tiene una enfermedad que los médicos la describirían como una espondilitis anquilosante, que la columna vertebral se le solidifica, como que si le hubieran puesto soldadura. Claro. Entonces se pega vértebra con vértebra y generalmente viendo hacia abajo. Esa enfermedad afecta más a hombres que a mujeres, pero en este caso era una mujer. Entonces el Señor hace dos cosas ahí, cuando se lee con lupa, ¿verdad? Claro. Hace dos cosas. Primero, libera a la mujer. Porque y él lo dice, no debía ser liberada esta hija de Abraham que Satanás la había tenido cautiva por 18 años. Entonces primero la libera y después la sana. Wow. O sea, estaba endemoniada, sí. La libera y después le ministra sanidad y su columna vuelve a la normalidad. Entonces aquí ya entramos ya no solamente en el análisis de las enfermedades desde el punto de vista humano, ¿verdad? Sí. Y también las enfermedades mentales ya las vemos ya no solo desde el punto de vista psicológico, ¿eh? Que aquel está, que le hacen falta un par de jugadores en su mente y mándelo con el psicólogo. Claro. No, también puede ser que tengamos que tomar autoridad y reprender en el nombre de Jesús, porque pudieron haber sido entregados a alguna entidad. De la Biblia lo dice claramente, que hay locuras que vienen como consecuencia de que la gente fue entregada a una mente perversa. Cuando digo esa mente perversa no me refiero a una mente humana, sino que a algo que va más allá y que está sojuzgando a personas para volverlos locos y pensar que son lo que no son. Cuando digo pensar que no son lo que no son, digamos, está en Romanos capítulo 1. Todo esto que estoy diciendo, sí. en esta última parte de la mente depravada, todo está en Romanos capítulo 1. Dice que los hombres se encendieron en sus pasiones, hombres con hombres, abandonando el uso natural de la mujer. Eso se llama homosexualismo. Claro. Y es hasta la década del 70, hasta el 70, era una enfermedad que la psicología lo tomaba como tal, como enfermedad mental. La homosexualidad. Sí. Y se reunieron. Hubo un congreso de psicólogos a nivel mundial para decir que ya no era enfermedad mental, sino que era una preferencia. O sea que es la única vez que por votación sanaron a saber a cuántos. Quedaron libres. Sí, pero la psicología antes del 70 mencionaba que esa era una enfermedad mental. Claro. Ahora decir eso es un insulto y hacen un montón de cosas. Derechos humanos. Pero sí, exacto, derechos humanos, pero bueno, todo el mundo tiene derecho a ser loco, entonces también. Pero entonces en Romanos 1 dice que eso se da y por último dice que eso vino como consecuencia de la idolatría. Se encendieron en su lujuria hombres con hombres y mujeres con mujeres y entonces Dios los entregó a la inmundicia. Y entonces siguieron en esa debacle hasta que Dios los entregó a una mente perversa. Entonces ahí ya son demonios. Mira, sinceramente, yo no sé qué es lo que piensa la gente cuando miran a los famosos, creo que Dragon Queen, que les dicen, ¿verdad? Sí. Yo no sé si piensan que son normales, pues, claro.
Para mí que no, pues. Dan un poco de miedo, la verdad. Pues, verlos. pero como uno tiene la libertad de expresión, ¿verdad? la libre emisión del pensamiento. Claro. Entonces yo digo, mira una cosa de esas, uno dice, este cuate no está de acuerdo. Locuaz, como decía el video. Sí. Eso no puede ser. Él no está de acuerdo. Y eso es una especie de locura. Por eso cuando yo hablé de la locura, hay gente que piensa que están cuerdos, pero no lo están. La locura del profeta que mencionamos, la locura del rey que ofreció sacrificio por condiciones, por motivaciones erróneas. Eso era una locura. El hijo pródigo que se va de la casa se vuelve loco y cuando regresa dice volviendo en sí. Como que dice se le quitó la locura, entonces regresó a la casa. Sí. Entonces, lo que pasa es que uno inmediatamente habla de locura y se piensa en el manicomio, claro. Pero no, el manicomio está afuera. Hay un montón de locos manejando un auto, sí. Peleándose. Cuando si están en la calle haciendo cola, tal vez hasta se saludan, solo se suben al auto y cambió su personalidad. Eso no puede ser. Eso, claro. De ahí tiene que haber otros elementos, ¿verdad? Entonces, si esos elementos son tomados en cuenta, yo creo que debe haber un discernimiento. Vamos a orar por enfermos, ok. Vamos a ungir a los enfermos, ok. Vamos a ministrar a los enfermos, aquellas personas que tienen enfermedades crónicas y que ni no les encuentran la etiología, el médico. Sí. Tienen que llegar con su pastor y decir, mire, no me encuentran nada, pero estoy mal. Pues ahí tendrán que orar juntos, veráis. Primero Dios, que el Señor da discernimiento. Hay otra forma de sanar gente. ¿Cuál? Hechos capítulo 19 dice que oraban por los paños. Pablo oraba por pañuelos, oraba por ellos, los ungían y los enviaba y la gente quedaba libre de demonios y quedaban sanos. Entonces estaban íntimamente ligados la enfermedad con los demonios. En ese caso sí. Claro. Pero no siempre. Sí, hay que tener cuidado con esa porque ya vimos quién pecó. Sus padres, no, sí. Para la gloria de Dios fue que nació así. ¿Cómo así que para la gloria de Dios nació ciego? Claro. Sí, es que ustedes van a ver lo que yo voy a hacer más adelante, hubiera dicho el Señor, ¿verdad? Sí. Entonces, repito que la enfermedad y las enfermedades emergentes no son un tema fácil, pero tampoco quiero simplificar ese tema porque estamos hablando del reloj de Dios, estamos hablando del final del tiempo. Entonces, nosotros vemos que esa es otra de las razones por las cuales vienen enfermedades que nunca se conocieron. Las plagas de Egipto. Exacto. Las plagas de Egipto tenían que ver, y otra vez el reino animal, porque había piojos, sí. habían insectos, habían ranas, sí. Es decir, los animales siendo utilizados para poder transmitir una enfermedad, sí. Como lo hemos visto en la descripción de las noticias que les hemos puesto, ¿verdad? Que claro, al ponerle nombre científico y toda la cosa, toda la gente cree que el origen es ese. No, puede ser. Dios utiliza el reino animal, ya lo dijimos en el programa pasado, cuando conquistan a los heteos, fereceos y cananeos, el Señor les dijo a los israelitas, yo mandaré avispas, las avispas delante de vosotros. Este es un ejército de animalitos, de insectos que van batallando. Joel capítulo 2 dice, la oruga, el saltón, el pulgón, el revoltón, mi ejército que yo envié contra vosotros. Pero esos animales causan enfermedades, definitivamente. Yo creo que, y es bien importante esto, la gente no lo toma en cuenta. Es muy importante la oración cuando uno va a comer. No es un juego. No es una tradición o una regla. No es un rito, no es un legalismo de religiosidad. Es una protección que uno está teniendo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, beberán cosa mortífera y no les hará daño. Sí. O sea, porque ¿qué podríamos hacer? Cualquiera se puede enfermar, como ya dijimos,
y la etiología serían los alimentos, lo que está comiendo. Pero si se hace con acción de gracias, ya no. Se corta. Se corta. Eso lo hemos visto nosotros un montón de veces, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, yo creo que así como las plagas de Egipto trajeron enfermedades que los egipcios no conocían, Dios trae enfermedades que el hombre no conoce para advertirle que viene algo terrible. Y eso lo pone en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 6, en el cuarto sello, ¿verdad? Cuando mata con las enfermedades, la tercera parte del planeta. Sí. Tercera parte del planeta, si somos 8,000 millones, ¿cuánta gente va a morir entonces de enfermedades? Sí, sería como la población de China, según platicábamos el otro día. Sí, vamos, si son 8,000 millones, pues la mitad serían 4,000 millones, la tercera parte. Sí, es toda Asia. Claro. Toda Asia. Dios mío. Apóstol, y si relacionamos las enfermedades con la señal de los últimos tiempos, ¿cómo podríamos dar una lectura? Además de que hoy, por primera vez, de verdad queremos tomar ese tiempo para poder orar, y el apóstol lo mencionaba hace un momento, para orar por sanidad, para quienes hoy están enfrentando problemas y saber que hay esperanza. Pero ¿qué nos está anunciando todo este acontecimiento si lo queremos reunir en un mismo lugar de tantas enfermedades? Vimos madres que están incluso matando a sus hijos por enfermedades mentales, por la depresión postparto, gente con Alzheimer, con bipolaridad que deben estar medicadas. Y si esa persona no está medicada, puede tener un colapso con el cual hasta pueda atacar físicamente a sus propios padres. Yo quiero insistir que la temática incluso del tratamiento de estas enfermedades no es sencillo y tiene que ser guiado por el Espíritu Santo. Digamos, una persona bipolar, yo soy de la opinión, mi opinión ministerial es que debería recibir un tratamiento médico y esa medicina que generalmente se les va a dar va a ayudar a que haya un equilibrio hormonal. Y todas las cosas que dicen los estudiosos, la dopamina, la serotonina y todo eso, se equilibren y entonces él ya esté tranquilo. Una vez que ya esté tranquilo, se va a poder conversar con él y orar por él para ministrarle, porque no es normal. Uno de los problemas que tiene la mayoría de gente que tiene ese tipo de enfermedades es que cuando tienen una crisis se toman la medicina, pero hay el momento en que cuando ya se sienten bien, piensan que ya están sanos. Sí, y entonces la abandonan y viene peor otra vez la cuestión, ¿verdad? Y ellos dicen, no, ya lo dominé, ya me sanó el Señor, si son cristianos, ¿verdad? Pero habría que ver si verdaderamente sucedió así. Yo creo que, y eso no es solamente para ese tipo de enfermedades, digamos, hay gente que tiene cáncer y el Señor la sanó. Y entonces ya no se quieren seguir haciendo el tratamiento que les ordenaron. Pero no, ya me sanó el Señor. Y no es así. Yo veo en la Biblia que hay un profeta que da una palabra a favor del rey Ezequías. El rey Ezequías le dicen, pon en orden tu casa porque de cierto morirás y no vivirás. Entonces él se pone en oración, llora y toda la cosa. Entonces el Señor le habla al profeta y el profeta regresa. Cuando regresa, le dice, el Señor te ha sanado, te ha dado más tiempo. Y entonces ya está la palabra del profeta. Pero cuando sale, él le dice a la gente, háganle un emplasto de higos. Y se lo ponen en la llaga. Entonces, ya le dijo el Señor que lo va a sanar, ya lo sanó, pero la medicina de todos modos se la pusieron. Claro. Entonces, eso es algo que nosotros también debemos de tomar en cuenta cuando hablamos de esto. Va a haber casos en los que el Señor va a decir, ya no tomen esa medicina, ya no la tomen. Pero eso tiene que ser el Espíritu Santo, eso no es una imaginación esquizofrénica, sino que tiene que haber, porque es que le ponen los nombres, por ejemplo, esquizofrenia, que habla prácticamente en la Biblia, se le dice de dos mentes, dos ánimos, dos almas. Pelea mental. Son dos almas. Sí. Entonces, pero si otra vez volvemos al punto, que
la intensificación de enfermedades desconocidas y de que algunas que ya se habían prácticamente muerto, están resurgiendo, es una señal del retorno del Señor también, según vemos en la Biblia. ¿Por qué? Porque es que no basta con decir, es una señal del cielo. No, hay que, ¿por qué es una señal del cielo? Claro. Apocalipsis capítulo 6 habla de 4 jinetes y el último de los mismos, que es el que va cabalgando el caballo amarillento, o verduzco, o paliducho, como le quieran decir, lleva enfermedades que no se conocían, que brotaron. Otra cosa, es que es terrible, ¿verdad? Claro. Y también es infinita la misericordia de Dios y cómo nos pone a trabajar, cómo nos hizo Dios de perfectos a nosotros en nuestro organismo para poder nosotros combatir con nuestro sistema inmunológico. Y cómo si eso falla, Dios nos da la oportunidad que alguien ore por nosotros y seamos sanados de una manera sobrenatural, ya no solamente lo natural que sería el sistema inmunológico batallando. Pero digamos, hay enfermedades nuevas también porque el deshielo ha permitido que salgan especies que, pues, bacterias que no conocíamos y que estaban desde la época del reordenamiento de la Tierra. Y entonces, y contra esas no teníamos defensas ni nada. Claro. Entonces, otras enfermedades que hay que combatir. Y están íntimamente ligados ahí sería el escenario tierra, ligándose con el escenario mundo. La única forma que tenemos, francamente, es suplicarle a Dios. Apóstol, quiero aprovechar ahora que usted mencionaba acerca de que hay que terminar un tratamiento. Si, por ejemplo, nos dijeron, Dios te va a sanar de cáncer, concluir el tratamiento para que se cierre, como usted decía, con este ejemplo bíblico, pero me viene a la mente la cantidad de personas que dijeron, no, yo soy cristiano, Dios me va a curar, Dios va a cuidar de mí, y no se quiso vacunar, o a la fecha no se ha vacunado para evitar, por ejemplo, el contagio de COVID. Estas personas están creyendo ciegamente, entre comillas, en Dios, y están arriesgando sus vidas al no llegar a vacunarse. Lo vimos que la tasa de vacunación en Guatemala era baja, y aún más en las personas que eran más propensas a contraer el virus, que eran personas que superaban los 50 años. Bueno, mira, hay un pasaje en la Biblia que dice, bienaventurado el que no se condena con lo que escoge. Entonces yo no soy nadie para decir que él está pecando. Porque, y si Dios verdaderamente le habló, ¿quién soy yo? Ni siquiera conozco a esa persona. Pero esa sería la excepción. La regla no es esa. La regla es lo que estamos viendo en la Biblia. Sí, que sanaron a uno, pero le pusieron la medicina. Puede ser que Dios le diga a alguien, no lo haga, pero eso cada quien lo va a tener que ver a sí mismo si verdaderamente es una persona espiritual. El problema que tenemos es que hay gente súper orgullosa que cree que es espiritual. Sí. Y entonces dicen, no, yo no me, a mí Dios por aquí, como yo no ando pecando, pero pone en riesgo su propia salud y la de otros, ¿verdad? Que generalmente son personas cercanas, amadas. Yo creo que es algo que nosotros no podemos imponer, pero sí podemos aconsejar, ¿verdad? Es decir, si Dios le dijo a alguien que lo haga, no lo podemos juzgar. Y si Dios le dijo a alguien que no lo haga, tampoco lo podemos juzgar. Eso es más o menos como cuando el Señor dice, el que guarda un día, para el Señor lo guarda. Y el que no lo guarda, para el Señor no lo guarda. El que come una comida, para el Señor come. Y el que no la come, para el Señor no la come, se abstiene. Entonces, en este caso, si alguien, por eso, repito, la Biblia dice, bienaventurado el que no se condena con lo que escoge. Entonces, hay una multitud de personas que pues no participaron de la vacunación, no porque Dios les haya hablado, sino porque en internet vieron a un señor diciendo que eso era el diablo, pero no fue el Espíritu Santo. Fue un señor X que se murió de eso, por cierto, claro. Y que convenció a otro montón de incautos. Incautos, gracias, porque iba a decir otra cosa. De incautos, y ellos dijeron que seguían ese consejo. Ahora, si Dios habla,
Ese es mi respeto, ¿verdad? ¿Qué podemos decir nosotros? Si Dios le dijo, no se vacune. Pero eso es incluso otra cosa. Si Dios me dijo a mí que no lo hiciera, ¿por qué se lo voy a imponer a todos? Sí, es trato especial. Es un trato para mí, sí, pero no es para los demás. Entonces, yo creo que ahí tiene que ver el orgullo, la espiritualidad de las personas, el sentido común. Claro. Pero es que por el amor de Dios, entonces que se oponen a la vacuna, pero cuando nacieron le pusieron la triple. Los vacunaron contra sarampión, rubiola, paperas, polio. Contra la polio, contra la viruela. Sí. Pues, la viruela era una enfermedad virulenta que no le preguntaron a nadie, a todo el mundo. Sí. En las escuelas nos vacunaban con un fosforito, a todos. Yo aquí tengo todavía con un palito así como de un fósforo, ¡pau! Y no sé cómo, pero nos vacunaron a todos. Sí. Gente que no se quiso vacunar y que no me vacuno, y solo el presidente de Estados Unidos dijo, aquí no entra nadie que no está vacunado, entonces se vacunaron, entonces no les había hablado Dios. Claro. ¿Verdad? Sino claro. Que simple y sencillamente es una necedad. Sí. Entonces ya cuando dijeron que se vacunaban o no entraban, pues se fueron a vacunar, ¿verdad? Y a buscar las únicas que ellos aceptaban allá. Claro, ¿verdad? Tenían que seguir las reglas. Exacto. De lo que es el norte. Y como me decía un hermano que los estaban nacionalizando allá, cuando le salieron toda su papelería, y me dice él, yo no sé por qué la gente aquí se pone tan mística con eso, si cuando aquí le dan la residencia a uno, le hace un examen general y lo vacunan contra todo para poderle dar, dependiendo de los países donde venga. Y nadie dice, no, yo no quiero la vacuna. Pues no te doy la residencia. Pero ahí sí va. Pongan, ¿dónde más? Aquí, mire, aquí en la pierna también, si no alcanza, entre los dedos, por así. ¿Qué se llama? Entonces, son los extremos. Yo entiendo que Dios le puede hablar a alguien. Y decirle a ese alguien, no. Pero eso no se lo puede imponer a todos los demás. Es una irresponsabilidad. Es una irresponsabilidad. Pero lo mejor de todo es que usted dio un argumento bíblico en donde explica cómo el Señor sanó, pero a la vez permitió el uso de la medicina. Eso nos da una ventaja en ese sentido. Apóstol, estamos llegando al final del programa, pero no me gustaría irnos sin que hagamos, en realidad usted, yo le voy a acompañar acá y todo el staff aquí también, para hacer una oración por todas las personas que hoy están pasando por una enfermedad crónica, nueva, lo que sea. Pero sobre todo creo que hoy muchos se quedan analizando si la enfermedad de ellos tiene una razón de ser de parte de Dios, es por genética, es por o un castigo, como hablamos, o incluso llegar a pensar en que hay un demonio manifestándose en su cuerpo a través de esa enfermedad. Le dejo con el uso de la palabra y la oración final. Bueno, yo quisiera hablarle a los hermanos y amigos que nos están escuchando a esta hora de la noche y decirles que hay algunas oportunidades que cuando Dios no sana un cuerpo es porque está purificando un alma. A veces Dios no permite que se sane incluso un niño, un hijo, porque ese niño, ese hijo se convierte en un cordero de salvación para el resto de la familia. Muchas veces la enfermedad es humillante. La enfermedad nos humilla a todos. Y decía David, qué bueno me fue haber sido humillado para recibir tus dulces palabras. Así que debe considerar esto, pero sobre todo debe considerar lo siguiente. Dios es bueno. Dios es bueno. Dice la Biblia que el Señor Jesucristo sanaba a todos los que le pedían y dice que dejaban que le tocara el borde del manto, que no solo aquella mujer con la hemorragia, no. Ella implantó la moda, por decirlo así, pero dice el relato bíblico, dice que le rogaban que los dejara tocar el borde de su manto y él lo permitía y todos los que lo tocaban se sanaban. Pero también Dios dejó a algunos que no sanó, Jesús, porque tenían un propósito. Por ejemplo, el paralítico que estaba en la puerta de la Hermosa, en el templo de Jerusalén, Dios lo dejó para que lo sanara Pedro y Juan y se convirtieran más de 3,000 personas.
Entonces Dios tiene propósitos, mi estimado amigo y hermano. Lamento mucho si usted está pasando por una tribulación en su cuerpo, en su alma, llamada enfermedad. Pero sé que Dios es bueno, sé que Dios es bueno y le va a dar salud. Déjeme hacer una oración en el nombre de Jesús. Padre, te doy gracias porque creemos con todo nuestro corazón que por tu llaga nosotros hemos sido sanados, curados, bendecidos. Muchas gracias, Señor, por la salud. Muchas gracias por esta creación. Muchas gracias por esta vida tan linda que nos has dado, este regalo magnífico, precioso, Señor. Pero que muchas veces, Señor, la tristeza, como por causa de la enfermedad, el dolor, no nos deja deleitarnos de este regalo. Por lo tanto, Señor, yo estoy invocando tu santo nombre y estoy invocando Isaías 53, que dice, por su llaga fuimos nosotros curados, ministrándole eso a todos aquellos que están atravesando por un momento de dificultad en su cuerpo. Pronuncio una bendición a favor de ellos. Quita toda enfermedad, ya sea en su espíritu, en su alma, en su cuerpo, ya sea una enfermedad ancestral, ya sea una enfermedad causada por espíritus. En el nombre de Jesús, reprende, Señor, todo espíritu. Extiende tu mano poderosa. Opera milagros, prodigios y maravillas, Señor, mientras nosotros, Señor, no claudicamos de predicar tu palabra. Mientras lo hacemos con denuedo, extiende tu mano, sana a tu pueblo, Señor. Haz milagros, prodigios y maravillas. Gracias, 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 Señor. Amén, amén y amén. Dios me los bendiga y amén, que Dios haga la obra, ¿verdad? Amén, apóstol. Gracias a todos por la sintonía por Rema Estéreo 91.7 y Rema TV. Nos encontramos muy pronto en el Reloj de Dios. Esto fue El Reloj de Dios. Un mensaje de esperanza en medio del acontecer mundial. Esta es una producción de Rema Communication Group y Ministerios Ebenezer.